Buenas tardes, mi nombre es Johnny Moreno Bedoya, docente orientador de la institución educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, del municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Hoy nos acompaña nuestro compañero y colega Amílcar Prunal, orientador e investigador de la ciudad de Bogotá. Amílcar, ¿qué te trae por estas tierras? Bueno, Joiner, pues muchas gracias por este espacio que nos facilitan aquí el Sindicato de Educadores. Para contarles dos cosas. Uno, junto con mi esposa venimos estudiando el tema de viajar como estilo de vida. Esa es una de las filosofías que consideramos que son importantes revisar para lo que la gente llama encontrar la felicidad, yo más bien le llamaría como encontrar un propósito. Entonces en esta filosofía de vida, de viajar como estilo de vida, pues en esta ocasión nos faltaba esta ruta del sur, Cali, Popayán, Ipiales, la Laguna de la Cocha, el Santuario de las Lajas, y muy bueno, imposible no hacer una parada aquí en Cali pues para saludar a los colegas. Entonces viajar como estilo de vida implica tener, qué actitudes necesita uno tener. Por ejemplo, yo quiero hablar un poco de la antifragilidad como una actitud, ¿no? O sea, pues el viaje uno en las fotos se ve todo perfecto, se ve todo bonito, pero detrás de eso hay una cantidad de incomodidades, de tensiones, de madrugadas, de trasnochadas, para que finalmente la foto salga bonita. Entonces hay que tener la actitud como de mucha flexibilidad, por decirlo así, antifragilidad, que es el punto intermedio entre ser rudo, resistente y ser frágil, ¿no? Ese concepto de talento ahí lo aplicamos. ¿Qué habilidades necesita uno desarrollar? ¿Qué aptitudes? Primero es con la parte actitudinal, luego la parte de las aptitudes que uno necesita desarrollar. Bueno, el manejo de los detalles, las cositas. Cuando uno tiene una maleta pequeña, pues tiene que tener esa actitud de escoger en detalle qué es lo que se va a poner, qué necesita llevar, qué no necesita llevar, qué puede comprar en el camino, cosas como esas. Y lo tercero que es estar. Yo estoy utilizando las categorías de Manif para definir el ser, tener, el hacer y el estar. Y estar en ese modo como de alerta, no miedo, pero sí alerta. Siempre se le olvida algo, que el celular, que se trajo esto, que la plata, que las tarjetas, y todo esto como un modo de alerta, no contemplativo precisamente, pero es un estilo de vida en donde te permite estar como que darte la oportunidad de sorprenderte con un paisaje, por ejemplo, pero no estar tan elevado, pues, como tan salido de la realidad, no modo tan contemplativo, sino que te permita estar mirando al cielo con los pies en la tierra, como alguna vez alguien dijo. Entonces ese es el tema de viajar como estilo de vida, y eso porque lo estamos haciendo porque la gente se pregunta, bueno, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo encontrar el propósito? Una forma posible es viajar como estilo de vida, es una forma posible. Hay otras formas más elaboradas, como el Ikigai de los japoneses, como el Ubuntu de los africanos. Entonces estamos investigando eso en nuestra propia vida, ¿no? De una forma práctica, y por eso le agradezco a mi esposa, Norca, que siempre está aquí detrás de cámaras apoyándonos técnicamente. Pero cuéntanos, Joiner, ¿cómo está la situación de los orientadores en el Valle? ¿Cuántos orientadores hay? ¿En dónde hay orientadores? ¿Por qué no hay orientadores en Bogotá? Que tuvimos la oportunidad de compartir ese conversatorio. Y yo me sorprendí de que en Cali no hay orientadores. Bueno, inicialmente pues traes una frase muy bonita de Manif, a la deriva pero alerta, ¿no? Sí, exacto. A la deriva pero alerta. Bueno, la situación en el Valle del Cauca con los docentes orientadores, pues este cargo es relativamente nuevo en el Valle del Cauca, a pesar de que surge en el año 74. Lo conversábamos en Bogotá, en ese congreso internacional, de que Bogotá no lleva una delantera enorme. El Valle del Cauca tiene 42 municipios, dentro de esos 42, en el año 2011, con el concurso de 2010, llegan los primeros orientadores, solamente a 3 municipios, ¿sí? Lo que es Tuluá, Cartago y Buenaventura. La pregunta es, ¿y el resto? Bueno, posteriormente entonces se viene un nombramiento de provisionalidad para los años 2015, 2016, y con el concurso, el primer concurso para el Valle del Cauca, el segundo concurso para el Valle del Cauca en el año 2018. A la fecha se cumplen 6 años. La situación de los orientadores escolares, pues inicialmente al ser un cargo nuevo, el desconocimiento de la norma, de los roles por parte de las directivas. ¿Sí? Hay orientadores que no tienen un espacio adecuado, o sea, una oficina
sus implementos, computadores, impresoras. Hay instituciones educativas sin orientador escolar, o hay instituciones educativas con un número de 2.000, 3.000 y hasta 4.000 estudiantes y un solo orientador escolar. Entonces allí es donde se viene esa sobrecarga laboral. Desde el sindicato de los orientadores pues se está trabajando inicialmente en que cada institución tenga un orientador escolar, pero también hay que empezar a conversar para clasificar lo urbano y lo rural. No es lo mismo una institución desde lo rural y otra institución desde lo urbano, e incluso desde lo rural, porque hay instituciones rurales que tienen 5 sedes, pero hay instituciones rurales que tienen 22 sedes. Y el directivo docente le dice al orientador escolar, debe asistir a todas. Más o menos ese es, a grosso modo, pues, el panorama de la orientación escolar. Perfecto, Joel, muy parecido a lo que uno encuentra en otros departamentos fuera de Bogotá. Y ante eso, pues yo no doy unas respuestas técnicas, no doy unas respuestas técnicas desde lo laboral. Y aunque comparto muchísimo, por ejemplo, la cuestión de orientadores, saludo a Carlos Borges, a todos los miembros de los orientadores, lo cual celebro mucho que haya un sindicato específicamente dedicado a nuestra labor. En primera instancia yo quisiera compartirles algunas cosas que van a ver en ese documento que ustedes van a tener disponible al pie de página de este video, que tienen que ver con 4 necesidades técnicas de orientación, justamente dando respuesta a esa situación de la realidad. Pero lo que primero pienso es que inclusive en Bogotá, donde hay muchísimos más orientadores en proporción, tengo una necesidad de levantar líneas de base, porque con base en esas líneas de necesidades psicosociales que se puede decir, necesitamos cuántos orientadores realmente necesitamos. Ahora, es muy fácil decir, no, que se sugiere un orientador o la ley dice un orientador por cada 250, pero para que eso se cumpla, se necesita, yo creo que convencer un poco a la opinión pública y al legislador finalmente de por qué se necesitan o para qué se necesitan más orientadores. Recordemos, no sé si todo el mundo sabe que la orientación surgió como una respuesta a la salud mental. ¿Sí? Básicamente ese fue su propósito. Entonces, si esa es una de las grandes necesidades, pues obviamente tendríamos que levantar una línea de base referente a eso. ¿Cuántos casos atendemos? Por ejemplo, bueno, sabemos una cosa que hay que aclarar, no atendemos estudiantes, atendemos a la comunidad educativa, a los mismos docentes, a las familias. Una familia en promedio son 4 personas y muchas veces tenemos que reunir a toda la familia o hablar uno por uno. Entonces no es 1 por 250 personas, es 1 por 250 familias de las que tenemos que tener en cuenta. Entonces eso primero. Segundo, que esa línea de base pues se tiene que levantar con base en por lo menos 4 ámbitos en los cuales nosotros trabajamos. ¿Sí? Uno es obviamente el ámbito doméstico, que yo diferencio de lo familiar. Una cosa es lo familiar, el núcleo familiar, pero muchas de nuestras familias viven en inquilinato, viven con otras familias y algunas veces las causas de abuso o maltrato están relacionadas con eso, con la proximidad con las personas que muchas veces no son ni familiares ni conocemos quiénes. Entonces ahí hemos encontrado 2 necesidades fundamentales: la atención deficiente a nivel familiar, que a la madre de familia realmente le toca ir a trabajar, dejar solos a los hijos, y esas son situaciones que implican pues, una oportunidad para el riesgo. Y una atención deficiente en salud. Vemos que muchas de las personas que atendemos, a pesar de que tienen una EPS, nunca van a la EPS o no pelean contra el sistema para conseguir las citas oportunamente, o cuando se las dan son una cada 3 meses o no sé, en el año podrán ir 2 veces a la salud mental si es el caso, y no pelean contra eso. Entonces el otro ámbito es el ámbito escolar propiamente, ahí donde vemos necesidades como bajo rendimiento escolar. Sabemos por datos internacionales que el bajo rendimiento está por un 40% más o menos. Entonces podemos decir que de cada 10 estudiantes, 4 están a estas alturas del año, de la mitad del año, empezando agosto, están perdiendo el año. Y al final vemos que los profesores se empujan y hacen recuperaciones y recuperaciones de las recuperaciones. Le sumamos a eso las necesidades educativas diferenciales específicamente, pues que obviamente afectan, y otras condiciones. Está el ámbito intrapersonal. El intrapersonal, bueno, son cuestiones que ya no dependen ni de la familia ni del ámbito educativo, sino características propias del estudiante. Todos sabemos que llegamos a un punto máximo de comprensión. Los
su máximo nivel de incompetencia, como dice alguna teoría. Entonces hay estudiantes que se les suma el tema de lo motivacional por una parte, el tema de la comprensión como tal y el tema de la necesidad. Yo les digo un poco a los compañeros del colegio, yo no sé más inglés porque no necesito más inglés. Si yo estuviera en un ambiente que me exigiera más, pues daría más. Y el ambiente de lo comunitario en donde menos información tenemos. Creo que pocos sabemos o cuentan que tú aquí muy a quemar ropa. ¿Qué saben de la comunidad educativa de tus estudiantes? Van a una comunidad religiosa, van a un club, van a una sociedad, van a una fundación. Sí, en verdad es que por lo menos tú has tocado varias líneas aquí. En sí nosotros nos encargamos de la comunidad educativa, ¿sí? E incluso con nuestros propios colegas. Exacto, sí. Incluso colegas, con administrativos. Y lo de la comunidad educativa hay una brecha allí enorme, por lo menos la escuela está trabajando desarticuladamente con las juntas de acción comunal, ¿sí? Con los líderes comunales. Entonces allá hay una brecha y que se debe sacar, ¿no? Bueno, ese es un segundo punto que tú tocas, porque la primera parte tiene que ver con eso, levantar líneas de base específicas. Yo, por ejemplo, sé que en mi colegio el 40% de las familias o los padres están separados. Esa información para mí es relevante, para cualquier orientador creo que sea relevante tener esa información. Entonces lo que yo sugiero es que levantemos líneas de base estadísticas muy específicas. Si a ti te dicen qué porcentaje se sospecha de abuso o de maltrato, o sea, tú tengas un indicativo, yo calculo, tú empiezas a ver, según los reportes, no es que a mí me parece, no es que yo creo, no es que, no, o sea, tener una información estadística con base en la cual yo pueda regular, mire, necesitamos más orientadores en esta institución por estas y estas condiciones. Y esa información, ¿dónde se llevaría? En el caso de ustedes, me imagino que sería el consejo municipal o cualquier entidad le interesa esa información. Porque en sí, Amílcar, nosotros hemos planteado que en un primer momento debe haber un orientador en una institución. Sí, no, claro, eso de entrada. Independientemente de la relación técnica. Exacto. Independiente. Debe haber un orientador. Porque encontramos instituciones educativas con 300 estudiantes. ¿Sí? Y la relación técnica. Y 300 familias o aproximadamente 300 familias. Ok, sí, perfecto. Sí. Entonces, debe haber uno. Ya de ahí, de entrada, miremos la relación técnica. Exacto. Y miremos los contextos también. Yo te nombraba ahora lo de una institución con 22 sedes. No, eso sí lógico, eso es absurdo totalmente. Entonces, habría que ver cómo hay instituciones con 6 sedes. Entonces, habría que mirar la equidad. Muy bien, entonces un segundo punto es dentro de la investigación que yo he venido realizando, que no puedo decir que soy yo solamente porque Carlos Borges ha intervenido, muchísimos orientadores le han aportado, pero digamos yo he compilado mucha de esta información. Encontramos que se han venido perdiendo elementos teóricos fundamentales para hacer el trabajo de mejor manera. En 2005, Esperanza Bocela Herrera, que era la primera orientadora que yo documenté en mi tesis de investigación del 2008 en la Universidad Distrital, con el tema la identidad de la orientación escolar en Bogotá, nos dice, mira, hay unos estilos de trabajo generales y específicos que no se pueden perder, ¿sí? Entonces ella habla de los famosos 4 estilos, que no sé si todo el mundo conoce, el estilo de la consejería, que es lo que parece que todo el mundo entiende que es orientación. 2, la consultoría, que es de tipo organizacional, porque cuando yo ingresé el cargo era orientador y asesor escolar. O sea, supuestamente yo asesoraba al rector, al consejo directivo para un desempeño organizacional. El modelo de programas y el modelo de proyectos. Esas cosas creo que se han olvidado, no sé si todo el mundo digamos, como que las tiene en cuenta, pero creo que habría que retomarlas. Porque esto viene del planteamiento inicial de que la orientación, primero que todo, es se diseñó para un equipo interdisciplinario o llamado interdisciplinario. Se suponía que porque aquí había un psicólogo, un psicopedagogo, un trabajador social, un terapeuta, ya había un equipo interdisciplinario. Me parece una falacia bien profunda porque no existe una interdisciplina. Pero digamos, en principio, la idea es que hay una repartición del trabajo. ¿Sí? Los psicólogos se encargaban del trabajo personal, el psicopedagogo de lo pedagógico, el trabajo social del ambiente comunitario y el terapeuta por esas cosas ya muy específicas del lenguaje y el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eso se perdió. Eso se perdió en el 96. Cuando yo empecé en el 94, del 94 al 96, existía esa discusión de que lo interdisciplinario, y bueno, te digo, se pensaba que por sentar 4 profesionales diferentes ya existía una interdisciplina, pero yo nunca viví una interdisciplina
como tal. Entonces, eso por una parte hay que retomar ese tema del trabajo en equipo, de que no puede ser que tú, ahora, hablando con personas del ministerio y del Congreso, me dicen, no, pero es que eso cuesta mucha plata. Yo les decía, no necesariamente, si no existe un equipo interdisciplinario en la institución, pues busquemos saber si en el municipio, ¿cuántos orientadores hay en Tuluá, por ejemplo? En Tuluá hay 17 orientadores. 17 orientadores. Sí. Les dejo la inquietud. Pensemos en constituir un equipo interdisciplinario con esos 17 orientadores que cada uno está en una institución diferente. Seguramente habrá psicólogo, habrá algún trabajo social, habrá psicopedagogo, habrá terapeuta, pero todos son de una sola disciplina. Bueno, deben de haber trabajos sociales, deben de haber licenciados, deben de haber psicólogos, sí, cada uno con diversas disciplinas. Bueno, entonces básicamente esa es la idea de los equipos interdisciplinarios. No necesariamente en cada institución, pero sí básicamente como la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que aportarle un trabajo social a la orientación para el municipio? No para su colegio solamente, y así con la psicología y la psicopedagogía, pero con una concepción en donde hablamos en el libro que escribimos junto con Carlos Borges, Sergio Osorio y Andrea Mora, hablamos del trabajo intrainstitucional. Primero que todo porque en muchas instituciones la orientación es la oficinita de allá, o el muchacho o la muchacha que se coloca allá debajo de la escalera en tal rincón, esa es la orientación, algo que no tiene nada que ver con lo académico, no está transversalizado ni con los proyectos. Recordemos que el currículo es áreas obligatorias, áreas optativas y proyectos transversales. Entonces, por lo menos se busca que la orientación tenga esa articulación intrainstitucional de algo que tiene que usted agarrarse curricularmente hablando. Puede ser el proyecto de educación sexual, puede ser el proyecto de convivencia, puede ser inclusive el proyecto de educación en tiempo libre, puede ser algún proyecto para articularse intrainstitucionalmente y que la orientación no sirva como una rueda suelta, como algo de allá, algo que no sabemos qué hacen allá, que ya hablan con los muchachos, pero nosotros no nos enteramos absolutamente de qué pasa con eso, si eso sirve o no sirve, si tiene eficacia o no tiene eficacia. Trabajo articulación intrainstitucional. También hablamos ahí del trabajo intrasectorial. Ahorita me acaban de llamar de una universidad en Bogotá ofreciéndome, por ejemplo, visitas guiadas a la universidad para hacer orientación vocacional. Eso es articulación intrasectorial con el sector educación, principalmente con las universidades, con los comités de que los estudiantes conozcan por lo menos cuáles son sus propuestas. Otro es el trabajo intersectorial. Entonces está el trabajo con el sector salud principalmente, no sé si acá hay Secretaría de Salud sí, las dependencias de salud. Sí, la Secretaría de Salud y las EPS, ¿sí? Que muchas veces sabemos que damos revisiones que no sabemos a dónde llegan, si tienen respuesta o no tienen respuesta, pero es un trabajo interesante. El sector salud, el sector protección especial, todas las CIAs, la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisaría y todo ese tipo de cosas, hay un trabajo importante que hay que hacer. Y volvemos a lo mismo, ¿será que sería viable que un orientador se encargue de hacer ese trabajo intersectorial con las comisarías para todos los colegios en vez de hacerlo solamente para uno, o que hay un delegado que se encargue como de articular ese tema? Esa es una posible forma cuando se trabaja en red de orientadores. No todos podemos ir a todas las reuniones ni podemos estar todos en las mismas secciones. Entonces, lo intrainstitucional, lo intrasectorial, lo interinstitucional, y nos queda el sector bienestar. Entonces, el sector bienestar hablamos de Bogotá, de Secretaría de Recreación y Instituto Colombiano de Recreación y Deporte, o aquí Ministerio del Deporte, o alguna dependencia que lo represente, porque pues, la investigación lo que encontramos es que hay una relación muy directa en el aprendizaje y toda la integración sensorial. Se recomienda la natación, programa de aulas húmedas de la Universidad Pedagógica, por ejemplo, donde termina eso. Si usted quiere desarrollar integración sensorial, natación, ideal. Otro tipo de deporte seguramente, pero pues ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que llamamos el trabajo intersectorial, el sector de educación, el sector de salud, que en realidad es un trabajo que debiera hacerse a nivel departamental o a nivel de la Secretaría de Educación del departamento o del municipio, pero que muchas veces ellos, como no están alerta de eso, ellos no saben que hay que hacer eso. Por ejemplo, un programa, yo siempre sueño con un programa de, por ejemplo, suplementarle omega 3 a los estudiantes. Eso no lo puede hacer el orientador, eso no lo puede negociar ni siquiera el rector del colegio. Eso es
una cuestión entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, mínimo, que debería ser a nivel ministerial. Bien, esa es otra de las inquietudes que yo les dejo en este documento, que se van a poder revisar más en detalle, lo intersectorial, lo interinstitucional, lo intersectorial, que son formas en donde el trabajo, pues, o sea, sé que esto no va a solucionar el tema de los nombramientos y que necesitamos unos orientadores, pero que creo que de alguna manera sí le apunta a hacer un trabajo un poco más articulado. Entonces, hasta ahora ves que estas recomendaciones serían como aplicables a qué nivel del valle. Pues Amílcar, ustedes, la verdad, lo que hemos conversado, nos llevan una ventaja enorme en orientación escolar. ¿Sí? Y desde allí, claro, tomar las recomendaciones, sin embargo, hay unos pinitos que desde el municipio de Bolívar están haciendo unos orientadores. Digamos, allá en el municipio de Bolívar hay 6 instituciones educativas, las 6 tienen un orientador escolar, cada uno tiene un orientador escolar. Se articularon con el sector salud y programaron visitas a esas instituciones, trabajando, digamos, las emociones. Y el sector salud trabajaba prevención de suicidio. Entonces, un día atendían una institución, otro día atendían otra institución. Esos son unos pinitos que vienen trabajando desde el municipio de Bolívar. ¿Ya? Me parece interesante y muchas gracias por esos aportes, Amílcar. Nosotros también desde Valle del Cauca estamos observando que estos profesionales que ingresan a la orientación escolar llegan con ciertos vacíos. Quizás desde el área de formación no están tocando los temas relacionados con la orientación escolar, la normativa, ¿sí? ¿Qué temas abarcar allí? Entonces, estas facultades, más que todo de sociología y de psicología, de trabajo social, entonces no están tocando en sí el tema de orientación escolar. Entonces, estos orientadores escolares llegan con unos vacíos enormes y se ven involucrados en situaciones complicadas. Bien, ahí tú tocas un tema que a mí me da pie para hablar de lo que considero que son unos grandes vacíos en la orientación, y es no tener un objeto de estudio claro, ¿sí? Y no tener un paradigma definido. ¿Sí? Entonces, cuando se reúnen 4 profesionales de diferentes disciplinas, pues obviamente hay una mirada disciplinar. Yo, como soy psicólogo, pues yo veo el problema desde lo psicológico, desde lo individual. Pues, puedo tomar lo primero que yo hice cuando entré en el universidad, fue tomar la teoría de autoesquemas. Entonces, autoestima, autoconcepto, autoestima, autoimagen, autorrealización, y desarrollar talleres sobre eso, y listo. Y además no me encontraba con otros profesionales, porque todos rotábamos en cuatro escuelas, entonces nunca estábamos juntos, o muy pocas veces estábamos juntos para hacer un trabajo. Pero eso no resuelve el problema de lo paradigmático, sobre qué paradigma trabajamos y cuál es el objeto de estudio de la orientación. Siempre lo comento con el concepto de oro, que en la Universidad Pedagógica de Bogotá, la Universidad Nacional Pedagógica de Bogotá, desapareció la psicopedagogía porque no pudieron ponerse de acuerdo con cuál era el objeto de estudio de la psicopedagogía. Cuando yo pensaba que lo tenía muy claro, que era el tema del aprendizaje, pero resulta que eso parece que no era así de claro para todos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la orientación? O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cuál es el objetivo fundamental de la orientación? O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O sea, hacemos muchas cosas, pero ¿cuál es el objetivo ulterior de todo eso? Entonces, dentro de las reflexiones que yo vengo haciendo y cuando hice investigación para regalar la Escuela Latinoamericana de Profesionales de Orientación, llegamos a unas conclusiones. Nosotros trabajamos para mejorar la vida institucional, ¿sí? La convivencia a nivel institucional, o sea, orientación para la vida. Entonces, el modelo completo, después que lo puedan revisar, se llama orientación transicional para el sentido ético de la vida. Orientación transicional para el sentido ético de la vida. Entonces, trabajamos para que los estudiantes, principalmente de la comunidad educativa, le encuentren sentido a su vida en cada momento transicional. No es un sentido de la vida que yo encuentro hoy para siempre, no. Encuentro hoy un sentido de la vida en la transición en la que yo estoy. Obviamente, yo que está en la transición de preescolar a primaria, pues el sentido de vida no puede ser el mismo que cuando está en la transición de noveno, de la educación media, de la educación superior. Pero en cada una de esas transiciones, de segundo a tercero, cuando se
espera cualificar la parte de la lectoescritura, de quinto a sexto, cuando el sistema cambia, donde ya hay muchas más asignaturas y más profesores, de noveno a décimo, cuando se acaba la educación media, la educación superior, unas transiciones, y la educación de grado 11, un décimo, a la educación universitaria o educación superior técnica, tecnológica, universitaria, cambia. Entonces, por eso hablamos de orientación transicional. En esas transiciones, el orientador no puede estar en todos los momentos, pero en esas transiciones sí tiene que tener una propuesta específica. Orientación transicional para el sentido ético de la vida, porque no es lo mismo encontrar cualquier sentido de la vida que encontrar un sentido ético, y retomar mucho a Maturana, cuando hablamos que el sentido de lo ético tiene que ver con el cuidado del otro, el cuidado de mí mismo, el cuidado del otro. Por eso decimos en los talleres de educación sexual a los muchachos: cuídese, hijito, pero cuídela, cuídelo, cuídense y cuiden a los demás. Entonces, eso es lo ético, el sentido de preocuparse por cómo mis comportamientos inciden en la vida de las otras personas. Orientación transicional, ahí retomamos mucho a Winnicott, el objeto transicional, el espacio transicional, cuál es para cada estudiante, cuál es su objeto transicional. ¿Sí? Está muy claro cuando de noveno a décimo entregamos un diploma, ese es un objeto transicional. Cuando no se entrega el diploma es un objeto transicional, pero no existe un objeto transicional de quinto a sexto. Ya los grados de preescolar también, como que en unas partes están desapareciendo, diciendo: ¿para qué tanta pompa? ¿Para qué tanta birrete y todo? Si es apenas un grado de preescolar, sí es importante la transición de preescolar a primaria, como de segundo a tercero, como de quinto a sexto, etc. Para el sentido ético de la vida, entonces nuestro objeto de estudio es la vida, es la vida. Y nosotros vemos en este modelo, le hemos entendido la vida como algo trascendente, algo que puede ser trascendente, algo que es importante, algo que vale la pena ser vivido. Entonces, en esa concepción ya muy específica de orientación transicional para el sentido ético de la vida o orientación para la vida, consideramos que sería muy pertinente hacer una actualización con los orientadores, que es el tema que tú nos planteas, ¿no? O sea, yo salí como psicólogo, graduado psicólogo en el 92, y yo nunca escuché ni siquiera la palabra orientación durante toda mi carrera. Yo empecé a hablar de orientación cuando hice un posgrado en la Universidad del Bosque en el 2001, que me ayudó muchísimo a esta concepción que tengo muy de la línea de McNeil, que fue especialista en orientación educativa y desarrollo humano. Entonces allí vamos al último punto, que es el paradigma sobre el que trabajamos. No es el paradigma de la psicología, no es el paradigma de la pedagogía, no es el paradigma del trabajo social ni de las terapias, es el paradigma del desarrollo a escala humana, que es mucho más específico que lo que Manfred Mangel menciona. Y entonces estamos viendo volvemos al punto 1, que lo que yo tendría que hacer en este enfoque sería hacer una caracterización de la comunidad con base a las necesidades de la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades de subsistencia, de protección, de afecto, de identidad, de libertad, de participación, de creación, recreación y comunicación, que yo le agregué, de mi comunidad con la que yo trabajo? Volvemos al punto 1, y es subsistencia. Muchos de los casos que llegan a orientación es el caso típico de la señora que tiene 3 hijos en la escalerita, una muchacha de 15 años, posiblemente embarazada, uno de 12, uno de 8, sin padre a la vista, subsistiendo de la economía informal, vendiendo dulces o haciendo trabajo doméstico en las casas. Entonces, ¿cuántos casos de esos tenemos cuántos casos de esos tengo yo en mi institución? ¿Y con quién tendría yo que hacer gestión? En la localidad de Saquete, donde yo trabajo, existe el Centro de Desarrollo Comunitario de Servital, y allí existe un puesto donde dice servicio para el trabajo. Entonces yo no le puedo resolver el problema, pero sí la puedo remitir a ver si allá, en esa instancia, que es de la Secretaría de Desarrollo, pero entiendo yo, o el Ministerio del Trabajo, pues le pueden hacer un trabajo señal. Así con cada necesidad. Miren, necesidades como necesidad de afecto, que por eso creo que podemos ir cerrando. Esa necesidad de afecto es tan extrema que en países como Inglaterra existe el Ministerio de la Soledad. Para los que no, el Ministerio de la Soledad. ¿Qué tiene que ver ese tema de la soledad con nosotros? Entonces, yo hago este gesto. No, eso no tiene nada que ver conmigo. A mí no me vengan a preguntar nada con el tema de la soledad, porque eso no es de orientación. En ninguna parte dice que yo lo tengo que hacer, como tampoco dice en ninguna parte de la ley que es el orientador que tiene que hacer las caracterizaciones, porque eso sí discuto yo con algunos orientadores, inclusive con Daisy Sandoval. Saludos, tenemos una discusión pendiente sobre el tema de que eso a mí no me toca, que el orientador ahora tiene muy claro de que eso a él no le toca, que eso le toca a fulano, que eso le toca a mengano, que eso porque no se le ponemos a su tanejo, que porque no les alerta, la mandamos para otro lado.
y no asumo yo, pues entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sí me toca? A la gente le interesa no saber qué es lo que no me toca, sino qué es lo que sí me toca hacer como orientador. Pero él me digo, eso tiene que ver con una concepción paradigmática, con una concepción de la orientación y otro tipo de cosas que más adelante pues, veremos en otro momento. Entonces, como manera de conclusión de lo que yo quiero compartir y ese tipo de necesidades técnicas es que si hay unas necesidades laborales que yo reconozco, claro, necesitamos una oficina, necesitamos un computador, necesitamos una impresora y ojalá tuviéramos un asistente también que nos colaborara con las cosas. Pero mientras yo no demuestre que soy un profesional que tiene respuestas, no específicas, pero con una concepción clara de cómo hacer que la orientación realmente sea efectiva, sea eficaz, funcione, dé respuestas. Mire, nadie me va a respaldar con esto. Con salir con una pancarta, como yo he visto, gritando, soy profe orientador, con eso no vamos a solucionar absolutamente nada, estoy casi seguro de eso. Yo apoyo mucho el movimiento sindical, soy sindicalista desde el comienzo, siempre he estado en el sindicato desde el primer día del trabajo y aplaudo todo lo que el sindicato hace, pero se necesita también una gestión de tipo académico. O sea, que nos vean como profesionales, no que nos vean, sino que demostremos que nuestro trabajo de forma profesional realmente es necesario. Y si convencemos a los tomadores de decisiones, seguramente van a decir, no necesitamos no solamente uno por cada 250, necesitamos el doble, necesitamos el triple, pero necesitamos resultados, necesitamos soportes de esas situaciones y esos trabajos que pueden hacer. Entonces, pues esas son las cosas como temas generales que yo quería compartirles en este conversatorio. Muchísimas gracias. No sé cómo tú veas el tema. No, súper. A ver, yo me quedo con varias líneas aquí, por lo menos cuando dice lo de transicionar, ¿sí? Olvidamos los hogares infantiles, cómo trabajan en nichos y cómo hacen un cambio brusco a la escuela. Exacto, entonces ahí es perfecto el ejemplo porque dice, ¿qué tiene el orientador para ofrecer en esa transición específica? No sé si es un proyecto, no sé si es un programa, no sé si es consejería, no sé si es consultoría o trabajo intersectorial, de qué otra manera se puede presentar. Sí, perfecto. Necesidades de la comunidad, y nosotros hablamos desde el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es un 85% rural, ¿sí? Entonces habría que mirar cuáles son esas necesidades y esas necesidades de lo rural, ¿ya? Y cómo vemos la incidencia política del orientador escolar, una mirada de cambio social. Entonces, con esas ideas me quedo y agradecerle por compartir sus conocimientos, su experiencia. El Valle del Cauca sabe que tiene las puertas abiertas, estamos pendientes de un congreso para invitarlo y que nos cuente más. No, con mucho gusto. Yo justamente de eso se trata, porque pues yo estoy en una fase en donde ya cumplí los 30 años de trabajo. Entonces no quiero que como que esa experiencia simplemente se quede ahí, quiero que quede documentada y en la medida que la gente considere que sea práctica, útil presencialmente, virtualmente, pues obviamente mi compromiso es total con la orientación en Colombia y donde sea necesario. Un placer. Muchísimas gracias.